Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a tener en esta hora la lectura del Salmo número 16. Ahí en su casita, por favor, ustedes abran la palabra de Dios en el Salmo 116 y vamos a seguir con nuestra vista la lectura de este capítulo. Vamos a escuchar. Libro de Salmos, Salmo número 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos ahora a tener un canto especial que se llama Solo Cristo satisface. Escuchemos con atención este canto para la gloria de Dios.
Vamos a continuar con la lectura congregacional de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 32 al versículo 52. Escuchemos con atención y sigan la palabra de Dios. Marcos 14, 32 al 52. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: Como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El día de ayer, platicando con mis hermanos, Esther, Lucy, Osvaldo y yo, íbamos platicando ahí en el carro, y me surgió el tema de hablar acerca de la voluntad de Dios, pase lo que pase. Como dijo mi hermana Esther, por eso escogí la lectura de Marcos, el Evangelio de Marcos, del capítulo 14, los versículos que ya leímos, cuando Jesús ora en Getsemaní. El mensaje de esta tarde, esta mañana, es días difíciles. Y es que yo me he preguntado, como cristianos, ¿cómo podemos enfrentar las pruebas más difíciles de nuestra vida? Y creo que la única respuesta es que un cristiano solamente puede enfrentar las pruebas más difíciles de su vida si nos apartamos para orar honestamente y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, estamos pasando por días muy difíciles en nuestra vida, en nuestro país y en el mundo entero, con respecto a la pandemia, con respecto al coronavirus. No todos
están experimentando exactamente las mismas experiencias, las mismas pruebas, ni el mismo tipo de sufrimiento. Lo que sí es una realidad es que todos estamos pasando por momentos difíciles y algunos están pasando por una de las pruebas más difíciles de su vida. En estos momentos Dios no nos ha dejado solos, no nos ha dejado sin su poder, sin su fortaleza en este tiempo de necesidad. Por eso es que hoy, por medio de su palabra, Dios nos va a hablar y a enseñar lo que necesitamos. En este pasaje que acabamos de ver, el medio de gracia que nos fortalece en tiempos de debilidad, sabemos que uno de los medios principales que usa Dios para alimentar, para fortalecer su pueblo, es el tema de la Santa Comunión, de la Cena del Señor. Pero hoy vamos a considerar el tema de la oración, que es otro medio de gracia que Dios nos provee para la vida cristiana y especialmente para tiempos difíciles. Y en este pasaje de Marcos capítulo 14, que escuchamos hace un momento, aprendemos cómo enfrentar las pruebas más difíciles de la vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. En este pasaje, por un lado, es una situación distinta en cuanto al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sufrido como Cristo en toda la historia, ni antes ni después. Por un lado, tenemos que entender el contexto original de este pasaje, es decir, que lo que Cristo tenía que enfrentar aquí era único, era único. Solamente Cristo iba a sufrir de esta manera, muriendo por los pecados de su pueblo y sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar. Pero al mismo tiempo, tenemos nosotros la confianza que hay algo que podemos aprender nosotros de esta historia. Ante todo, porque Cristo llevó con él a 3 de sus discípulos cuando se fue a preparar para ese momento en su vida. Todas las demás veces, cuando leemos de Cristo apartándose para orar, lo hizo solo, todo. Y esta no fue la excepción, se fue solo, no trajo a nadie con él. Y no sabemos, la Biblia no lo dice, no sabemos lo que pasó en ese tiempo que estuvo ahí en Getsemaní a solas, la Biblia no lo dice. Pero en ese momento trajo 3 testigos, 3 de sus discípulos. Lo que podemos notar es que quería mostrar un tipo de ejemplo para ellos, quería enseñarles. Ellos fallaron en el intento de ser como Cristo y orar como Él y velar con Él. Dice este pasaje que Jesús vino y los halló durmiendo, no aguantaron ni siquiera 1 hora orando. Y yo siento que este ejemplo es para nosotros. Y si Cristo tenía que prepararse así, Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, sin duda su ejemplo sirve para nosotros. En tiempos de angustia debemos nosotros acercarnos a Dios primero, no después de hablar con otros, no después de buscar otras soluciones, otras respuestas. Primero vamos a Dios. Es lo que hizo Cristo. Y es lo que leemos en Santiago 5, que dice que está alguno entre vosotros afligido, que dice, haga oración. Cristo pasó en oración
allí en Getsemaní, mientras sucedía la tradición de lo que vemos luego en Semana Santa de Judas, esta traición que iba a llevarle a su muerte. Esto lo leímos hace un momento de los versículos 43 al 52. Estos versículos muestran claramente la razón por la cual Cristo estaba tan triste, tan angustiado en su tiempo de oración, porque él sabía lo que le iba a pasar. Y así lo dice el versículo 42, que dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Como todos nosotros sabemos, Judas vino con mucha gente, con espadas, dice la palabra, y palos de parte de los líderes religiosos, y traicionó a Jesús con un beso. En nuestros tiempos sería un saludo normal. Allá en Francia se saludan hombres con hombres de beso en la mejilla, pero aquí era una señal para los que acompañaban a Jesús, para que supiera que era Él. Y cuando lo toman preso, todos los discípulos huyen, como Cristo se los había dicho que lo iban a hacer. Uno dice la palabra de Dios que uno de ellos sacó su espada y hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero leemos en otros pasajes de la palabra que Cristo lo regañó y aparte sanó al siervo. Y después todos sus discípulos dejándole, dice la palabra de Dios, huyeron. Aún este joven anónimo de que habla en el versículo 51, nadie se quedó con Cristo. Pero el punto es que todos huyeron. No sabemos si este joven era el mismo Marcos. Nadie se quedó. Aún este joven que aparece aquí en la palabra de Dios, anónimo, que se había acercado tanto, se escapó a Cristo y lo dejaron solo. Claro que esto a Cristo no le sorprendió. Sabía que iba en camino a la cruz, sabía que iba a sufrir como nadie jamás en toda la historia. Y por eso, pues tenía que prepararse en oración antes de enfrentar el momento más difícil de su vida. Por eso necesitamos regresar ahora a los versículos anteriores y examinar y aprender cómo es que él se preparó. Cómo se preparó para la prueba más fuerte y más difícil de su vida aquí en la tierra. Y esto lo hizo para que nosotros pues también aprendamos cómo enfrentar las pruebas más difíciles de nuestras vidas. La respuesta, conforme a este pasaje, es sencilla, aunque no fácil. Para enfrentar las pruebas más difíciles en nuestra vida, tenemos que apartarnos para orar y velar como Cristo. Digo, es una respuesta muy sencilla, apartarnos para orar antes de la prueba y durante la prueba. Es sencilla la respuesta, pero no es fácil de ponerla en práctica, porque como Cristo dijo a sus discípulos en el versículo 38, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es la verdad de nuestras vidas. El espíritu está muy dispuesto, sabemos lo que deberíamos hacer, queremos hacerlo, pero hay mucha resistencia de parte de nuestra carne, porque somos muy débiles, porque a la carne le gusta hacer otras cosas, se distrae, pone excusas y al final de cuentas terminamos no orando, no preparándonos y así no estamos pues lo suficientemente fortalecidos
para cuando vengan las pruebas más difíciles de la vida. Este mensaje es muy sencillo, aunque la aplicación no lo es. Este sermón tiene nada más un punto, que necesitamos apartarnos para orar cuando enfrentemos las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Pero en esta hora quisiera que consideremos de manera específica cómo nosotros lo debemos de hacer, cómo debemos de apartarnos para orar. Cristo lo hizo aquí, lo vemos en el versículo 32, sabiendo lo que muy pronto le iba a suceder. Dice que él y sus discípulos vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Y vemos en el siguiente versículo que toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se aparta para orar. Entonces, Cristo, a punto de enfrentar la prueba más difícil, la prueba más fuerte de toda su vida, se apartó para orar. Y hermanos, nosotros en días difíciles tenemos que hacer lo mismo. No hay poder en ningún otro lugar. Necesitamos apartarnos y pasar el tiempo en oración con Dios. Yo sé que ustedes se preguntarán, igual que yo lo hice, ¿y cómo hacerlo? Pues es lo que vamos a ver en este momento. Aprendemos cómo hacerlo con el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Getsemaní. Aprendemos cómo orar cuando nos apartamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aprendemos que un cristiano solamente puede enfrentar las pruebas más difíciles en su vida, y como dije al principio, si nos apartamos para orar honestamente y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir, si nos apartamos para orar honestamente y sometiéndonos a la voluntad de Dios. En primer lugar, cuando enfrentemos las pruebas más difíciles de nuestras vidas y nos apartamos para orar, debemos primero orar honestamente. Es la primera cosa que leemos en este tiempo de la oración de Cristo. Y ahí se encuentra en los versículos 33 y 34 del capítulo 14 de Marcos. Mire cómo dice, versículos 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cristo no tenía vergüenza de mostrar cómo se sentía él en ese momento. Dice que tomó consigo a 3 de sus discípulos y ante ellos, en presencia de ellos, empezó a entristecerse y a angustiarse. Le mostró a Dios cómo se sentía, y no solo a Dios, sino también a los otros que estaban ahí. Hermanos, estas palabras que Marcos usa para describir cómo se sentía Cristo en su oración son palabras muy fuertes. Dice que estaba afligido, angustiado, conflictuado dentro de él. Sentía tristeza, sentía dolor, sentía horror por lo que sabía que le iba a suceder. Le dijo a sus discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Vemos su angustia también cuando se postra en la tierra para orar, es decir, se arrodilla. Los judíos normalmente oraban parados, con las manos levantadas hacia el cielo.
Entonces dice aquí que estaba orando postrado y mostró una angustia muy fuerte, una necesidad desesperada para hablar con Dios. Cristo, hermanos, estaba rogando, Cristo estaba clamando, lamentando con su alma triste, dice aquí, hasta la muerte. Y que no simplemente iba a morir, aunque leemos lo que pasó antes de la cruz y después de la tortura misma de la muerte de cruz, que era la anticipación de llevar los pecados de su pueblo en su muerte, de tener que padecer la ira de Dios y experimentar su desagrado en vez de su amor. Y viendo que se estaba acercando el momento de la prueba más difícil de toda su vida, Cristo empezó a sentirse triste, angustiado y afligido. ¿Sabe qué aprendemos aquí, hermano? Que no es malo sentir nosotros igualmente esas emociones. Cuando enfrentamos los momentos más difíciles de la vida, es natural para el ser humano responder así. Así como Cristo sentía esas emociones, sin duda para nosotros también es algo normal. La diferencia es que nosotros muchas veces empezamos a sentir esas emociones y nos impulsan, o mejor dicho, nos llevan a la depresión. Porque nos enfocamos más en el problema, nos enfocamos más en la prueba, pero para Cristo vemos que sus emociones naturales y humanas le llevaron a hablar con su Padre. Esto quiere decir que le impulsaron a orar. Así es como nosotros deberíamos de responder. No tenemos que sentirnos mal con nuestras emociones y pensar que nunca deberíamos sentir ninguna tristeza o angustia. Somos seres humanos, por supuesto que vamos a sentir todas esas cosas que también nuestro Señor Jesucristo sintió, pero esas emociones nos deben de acercar a nuestro Dios, que esas emociones nos fuercen a fijar nuestros ojos en nuestro Salvador y hablar con Él y orar, orar y orar. En vez de permitir que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida y nos derriben hasta el fondo. Después leemos más adelante en el versículo 35 que Cristo se fue para orar aparte de todos. Y vemos que seguía con su tristeza, con su angustia, con su lucha interna, porque cuando llegamos a leer su oración específica en el versículo 36, vemos que era una oración honesta. Fíjense lo que decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Esta fue su petición en su naturaleza humana. No quería pasar lo que iba a experimentar. Sentía horror. Y mucha gente piensa que a lo mejor anhelaba no tener que hacer lo que iba a hacer. Cristo sabía que tenía que morir. Había hecho un pacto con su Padre antes de la fundación del mundo y sin duda alguna Él quiso morir por usted, morir por mí. Él voluntariamente se sometió al plan de su Padre para venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Pero Cristo no era solamente en ese momento, sino que tenía también una naturaleza humana. No era solamente Dios en ese momento. Era un hombre. Y como hombre no quería sufrir lo que iba a sufrir. Por eso, en su oración, expresó lo que sentía honestamente. No escondió nada
de Dios, sino expresó su dolor, su tristeza, su angustia, su lucha que tenía. No quería morir y sufrir la ira de su padre. No quería beber la copa de pecado, la copa de ira. Hacerse pecado, ser hecho maldición. Él no quería eso porque Él es santo. Por eso, cuando oró por lo que quería. Es increíblemente impactante la oración del Señor Jesucristo, porque como Dios sabía que tenía que morir y sabía que iba a morir y cómo iba a morir. Quiso morir por nosotros, quiso morir por su pueblo, para salvarnos de nuestros pecados. Y aún así oró para que, si fuera posible, que Dios apartara de él esa copa. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para entender esto de la copa. Perdón que me detenga aquí. Quisiera dejar bien claro en esta hora a qué se refería Jesús con eso de la copa. Porque hay muchos hermanos que no saben a qué se refiere este asunto de la copa. ¿Qué era esta copa? ¿Por qué Jesús quería evitarla? Hermanos, la respuesta a estas preguntas se hallan en las raíces judías y en especial en las tradiciones judías en cuanto al matrimonio, puesto que la Biblia entera habla sobre un matrimonio de Jesús y la iglesia, la esposa, las bodas del Cordero. Un compromiso matrimonial judío consistía en la elección de la novia por parte del padre y del novio, como lo hace Abraham, que le busca esposa a Isaac. Esta historia la puede usted ver allá en Génesis, en el capítulo 24. Una vez elegida la novia, se debía establecer el precio a pagar por ella. ¿Cuál fue entonces ese precio que pagó Jesús por la novia? En este caso, nosotros, la iglesia. Ese precio fue la mismísima, preciosa sangre de Jesús. Debía pagar con su vida. Ese fue el precio pactado. Una vez establecido el precio, el padre, la novia y el novio deberían sellar este acuerdo matrimonial con una copa de vino, llamada en la tradición judía la copa del pacto o la copa de la aceptación. Entonces Jesús oró para que, si fuera posible, que Dios apartara de él esa copa. ¿Por qué oró así? Si sabía que no era posible deshacer ese pacto. Hermanos, porque así se sentía. Porque era la expresión honesta de su corazón en ese momento. Oró por lo que quería, y aquí Jesús nos enseña que no es incorrecto orar por lo que queremos o lo que sentimos, aún no sabiendo si es la voluntad de Dios o no, siempre y cuando estemos dispuestos nosotros a someternos a su voluntad, que es muy práctico, porque podríamos preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios orar que me proteja del coronavirus? ¿Es la voluntad de Dios que tal persona sea sanada? Yo no sé cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, usted ore por lo que quiera. Ore honestamente, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Con toda la naturaleza, con toda la tristeza, con toda la angustia de su corazón. Este es el ejemplo de Cristo. Pero al final también esté dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, sea lo que sea, que es el siguiente punto. Cuando ya esté enfrentando una prueba enormemente difícil y se aparta para orar, en primer lugar, ya se lo dije, hágalo honestamente, sin guardar nada, sin fingir nada, porque Dios le conoce.
y a Dios no se le puede engañar. Y acuérdese que es normal sentir tristeza, sentir angustia cuando empiece a enfrentar esas pruebas. Ore honestamente a Él. Ore por lo que quiera. Ruegue por lo que piensa, por lo que necesita. Pero no todo llega ahí, porque la siguiente cosa que necesita hacer es orar sometiéndose a la voluntad de Dios, sea lo que sea. Debemos orar sometiéndonos a la voluntad de Dios. Así es el ejemplo que Cristo en el versículo 36 nos dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estaba triste, estaba angustiado, y oró que la copa pasara de él, pero inmediatamente después, como parte de la misma oración, dijo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Necesitamos entender que no debe de haber dos voluntades en la Trinidad. Esto no es lo que quiere decir. No había ninguna división entre el Padre y el Hijo, sino que la naturaleza humana misma de Cristo no quería morir. Esa naturaleza angustiada estaba pensando en lo que iba a enfrentar, pero después de orar, honestamente, mostró su deseo de hacer la voluntad de su Padre. Cristo había venido para hacer la voluntad de su Padre, y nada va a cambiar aquí al final de su tiempo, aquí en la tierra, nada. Hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Si usted tiene sus emociones, si se siente triste, angustiado, con una gran lucha interna, está bien, no hay ningún problema, es natural, es humano. Cristo pasó por lo mismo, pero cuando estas emociones, cuando estas pruebas le impulsan a orar y orar honestamente y abrir su alma ante Dios y clamarle ante Él y decirle lo que usted siente y pedir lo que usted quiere, también tiene que terminar siempre en su oración diciéndole: pero no lo que yo quiero, sino lo que tú desees, lo que sea tu voluntad. Porque es muy fácil aceptar la voluntad de Dios cuando está de acuerdo con nuestras voluntades. Pero es mucho, a ver si me explico, es mucho más difícil cuando no sabe lo que Dios va a hacer. Pero sí tenemos que orar. Padre, te he dicho cómo me siento, te he dicho lo que quiero, pero ahora no quiero que las cosas sucedan como yo quiero, porque mi vida es pecaminosa. Quiero que todo suceda conforme a tu perfecta voluntad. Porque, hermanos, la voluntad de usted y mi voluntad no son perfectas, pero la voluntad de Dios sí lo es. Usted y yo intentamos controlar todo, pero en realidad no controlamos nada, porque Dios ha predestinado todo lo que va a suceder en toda la historia. Esto no nos desanima como sus hijos, sino que nos anima porque todo lo hace para su gloria y para nuestro bien. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso, hermanos, como ya vimos, Cristo es nuestro ejemplo. No hay prueba más grande que la que Él pasó. Usted nunca va a enfrentar una prueba más grande en su vida que lo que Cristo tenía que enfrentar en la cruz. Ya sea una enfermedad en su vida, ya sea la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, sea lo que sea. La prueba que Cristo tenía que enfrentar aquí era mucho, infinitamente mucho más grande. Entonces, si Él estaba
dispuesto a someter su angustia y tristeza a la voluntad de su Padre, confiando que Él sabía que era lo mejor, ¿cuánto más nosotros? Por eso, hermanos, lo que hemos aprendido en esta hora, apliquémoslo a nuestras vidas a partir de hoy. Cristo nos da el ejemplo de cómo deberíamos de responder cuando enfrentamos las pruebas más difíciles de nuestra vida. La respuesta es apartarnos para orar. Orar honestamente y orar sometiéndonos a la voluntad de Dios, sea lo que sea, en nuestros días difíciles, en nuestras pruebas de los días, como lo que estamos viviendo hoy en día, en estos tiempos de pandemia. La única manera para estar fortalecidos para los días de prueba es depender de Dios en la oración. Es orar de manera regular, diariamente, para prepararnos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.